relación es la más importante en un ecosistema? Los seres vivos se relacionan en los ecosistemas de muchas formas, pero las relaciones más importantes son las alimentarias. ¿Quién se alimenta de quién? En este vídeo vamos a aprender qué son los productores del ecosistema, los consumidores y los descomponedores. ¿Qué son los productores del ecosistema? Las plantas se encargan de fabricar alimentos a partir de la luz del sol y de sustancias sencillas. Por eso a las plantas se les llama productores. En los ecosistemas acuáticos las algas son los productores. Como ya sabes, muchas de esas algas son microscópicas. Sin embargo, son importantísimas como productores de alimento. ¿Qué son los consumidores? Los animales no pueden fabricar su alimento, tienen que conseguirlo de otros seres vivos de los que se alimentan. Por eso a los animales se les llama consumidores. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y reciben el nombre de consumidores primarios. Los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, se les llama consumidores secundarios. Otros animales carnívoros se alimentan de los consumidores secundarios, son los consumidores terciarios. Los animales carnívoros que dan caza a otros animales y se alimentan de ellos también se llaman depredadores. Otro tipo de consumidores son los carroñeros, como los buitres o muchos insectos, que se alimentan de cadáveres de otros animales. Otros consumidores son los parásitos, que toman su alimento de otros seres vivos aunque sin matarlos. Un ejemplo son los mosquitos, que extraen la sangre de los mamíferos. ¿Qué son los descomponedores? ¿Has visto un suelo de un bosque de otoño? Está cubierto de una alfombra de hojas. Si las hojas que caen año tras año se acumularan, alcanzarían varios metros de espesor. Pero esto no ocurre porque actúan los seres vivos descomponedores. Los descomponedores son bacterias y hongos que descomponen totalmente los restos de los seres vivos, tanto vegetales como animales. De este modo, las sales minerales que contienen estos restos vuelven al suelo que se mantiene fértil. ¿Qué es una cadena y una red trófica? Las relaciones de alimentación entre las especies de un ecosistema se representan mediante cadenas tróficas. En ellas, las especies se unen con flechas que van desde el ser vivo que sirve de alimento hasta el que se alimenta de él. En un ecosistema existen muchas cadenas tróficas y una especie puede intervenir en muchas de ellas. Por eso, para representar mejor las relaciones del ecosistema, se emplean las redes tróficas, unas representaciones en forma de red que combinan varias cadenas tróficas. Por tanto, en un ecosistema existen organismos productores que fabrican sus alimentos, los consumidores que tienen que conseguir sus alimentos y los descomponedores que son bacterias y hongos que descomponen totalmente los restos de los seres vivos. Las relaciones de alimentación en los ecosistemas se representan mediante cadenas y redes